Gracias a todos y a todas los que se están sumando a esta charla de hoy. En un minuto o dos más, como máximo, estaremos comenzando para darle oportunidad a todos los que se han inscrito a que se sumen. Así que por ahora les doy la bienvenida y esperamos un par de minutitos más y arrancamos. Buen día a todos y a todas. Les pido por favor que si tienen el micrófono abierto, que por favor lo silencien. Asimismo, si tienen la cámara de video habilitada, también la pueden apagar por un tema de preservar la banda ancha de todos y de todas. Así que en un minuto más arrancamos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos a ir arrancando. Creo que se van a ir sumando varios participantes más, pero para no hacer esperar a los 114 que ya se han sumado, comienzo por presentarme. Mi nombre es Tamar Han, soy directora del Centro de Información de Naciones Unidas acá en Argentina, y estamos organizando acá un diálogo digital, una serie de diálogos digitales venimos teniendo desde la ONU en estos momentos de conexión vía Zoom. Este es uno que la verdad nos alegra muchísimo. Estamos muy contentos de poder haberlo organizado, y mientras esperamos al resto, les comento un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener presentaciones, yo voy a moderar el evento. En el transcurso de las dos presentaciones que van a escuchar, que van a ser de aproximadamente 10 minutos cada una, los invitamos a que vayan haciendo preguntas utilizando el chat que ven en su pantalla en la parte central inferior. Ahí pueden ir haciendo preguntas. Me pueden decir a quién quisieran que le dirija cada pregunta, o no, si quieren que sea para ambas de las presentadoras. Y después de las presentaciones, yo voy a ir leyendo las preguntas y las expositoras las van a ir respondiendo. Así que a medida que les surjan, no tienen que esperar, pueden ir haciendo las preguntas a medida que les surjan y ponerlas en el chat. Creo que alguien ahí está con el micrófono abierto. Les voy a pedir que por favor lo cierren. Excelente. Bueno, muchas gracias. Tenemos ya 126 participantes, así que sin más, vamos a comenzar este diálogo digital que nos convoca en el día de hoy. Y quisiera comenzar nuevamente por presentarme. Mi nombre es Tamar Han, de Naciones Unidas, dirijo el Centro de Información. Y bueno, estamos hoy acá para hablar de cómo esta pandemia del COVID-19, que nos atraviesa en todo sentido, también atraviesa el mundo de la salud. Como todos ya sabemos, el escenario global ha sido totalmente afectado por la pandemia, y un aspecto crucial es justamente el de la salud. Desde Naciones Unidas nosotros hemos marcado, junto con los países que conforman a la ONU, una hoja de ruta, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 objetivos son hoy más relevantes que nunca, porque si hay algo que esta pandemia nos ha mostrado es que tenemos importantísimas fallas y retos, importantísimas inequidades persistentes que se han visibilizado
de una manera muy contundente a raíz de la pandemia del COVID-19, y por ende esta agenda que nosotros planteamos de 17 objetivos, dentro de los cuales están temas como pobreza, salud, educación, equidad de género, el cuidado medioambiental, etcétera, etcétera, es una hoja de ruta que es sumamente relevante y es una agenda que nos convoca a todos de aquí al 2030, que es cuando finalizaría, pero que realmente se ha hecho particularmente importante en estos días. En este contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también quería remarcar que en este año se cumplen 75 años de las Naciones Unidas, y nosotros estamos viendo desde ONU cómo un poco reperfilar la organización. Para eso tenemos una encuesta que les vamos a pasar después, porque le estamos pidiendo a toda la gente a nivel global que responda a este breve cuestionario para poder perfilar de mejor manera el trabajo de la organización de acá al futuro. La ONU justamente nace de una desgracia global que fue la Segunda Guerra Mundial, y hoy por hoy estamos cumpliendo 75 años en el medio de otro evento de enorme magnitud que seguramente va a cambiar la vida de todos y todas, ya lo ha hecho, por lo cual es muy importante para nosotros tener las opiniones de todos respecto a cómo deberíamos estar trabajando de acá al futuro. Pero volviendo al diálogo de hoy, estamos acá para dialogar sobre cómo coexiste la pandemia del COVID-19 con el mundo de las enfermedades transmisibles. ¿Cómo nos imaginamos que las enfermedades deben ser atendidas en este contexto en el cual todo parece eclipsado por el COVID? ¿Y qué podemos aprender en términos de cooperación también público-privada que nos sirva de cara a la nueva normalidad en el ámbito de la salud? Para poder pensar colectivamente sobre estos temas, tenemos hoy a dos muy distinguidas expositoras, a la doctora Silvia Gold, quien es presidenta de la Fundación Mundo Sano, y a la doctora Tamara Mancero, que es asesora para la OPS-OMS en Argentina en el área de enfermedades transmisibles y análisis de la salud. Así que le voy a pasar primero la palabra a la doctora Mancero. Les voy a comentar que ella nació en Quito, Ecuador, que es médica cirujana general, que se graduó en la Universidad Central de Ecuador, que es maestra en epidemiología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que tiene un doctorado en la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Liverpool, en Inglaterra, en el tema de Sistema de Información en Salud aplicados a la toma de decisiones en los programas de enfermedades transmitidas por vectores. Desde el 2017 que se encuentra aquí en la Argentina, ha estado en otros países anteriormente. Perdón, disculpen. Está, como decía, desde el 2017 aquí en la Argentina como asesora de la OPS-OMS, trabajó anteriormente en otros países como México, Honduras, Guyana, y bueno, sin más, Tamara, te paso la palabra para que nos puedas contar un poco desde la perspectiva de la OPS-OMS cómo están viendo esta temática. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Agradezco la presentación, Tamar, y efectivamente estoy en Argentina desde hace un par de años como asesora en el área de enfermedades transmisibles. Reciban un saludo cordial de nuestra representante, la doctora Maureen Birmingham, que justamente fue convocada a una reunión de COVID de último momento y lastimosamente no puede acompañarnos de esta mañana. Es un gusto para la OPS participar en este conversatorio convocado por SINU, por nuestra agencia hermana del Sistema de Naciones Unidas, y compartir este espacio con la doctora Gold, presidenta de la Fundación Mundo Sano, con quien nos une el interés común de una mejor salud para la población mundial, especialmente de los más vulnerables. Voy a compartir mi pantalla para comenzar una corta presentación
Y la verdad es que este año 2020 será recordado con tristeza por la pandemia. Sus efectos directos e indirectos los vamos a ver por mucho tiempo, pero no podemos dejar de enmarcar las enfermedades transmisibles en este contexto. Desde que China reportó su primer caso, reportó los primeros casos de neumonía en diciembre, y en marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, el número de casos y muertes es entristecedor total. 14 millones y medio hasta el día de ayer, 600,000 muertes en todo el mundo. A nivel regional, tristemente vemos que en la región de las Américas tenemos el 50% tanto de las muertes, en verdad el 52-53% de los casos totales, y el 51% de las muertes de todo el mundo. Tenemos 7.700.000 casos en la región y 311,000 muertes. Los países con mayor número de casos están aquí a la derecha. Ese es el escenario actual en el que nos encontramos. La organización trabaja intensamente con los ministerios de los países en 4 ejes trascendentales: salvar vidas, reducir la transmisión, proteger a los trabajadores de salud y mantener la vigilancia epidemiológica y el laboratorio. Podemos ver al final donde dice la preparación regional. Hay algunas buenas noticias. Esta pandemia nos encontró un poco mejor que la anterior, sin embargo, no tiene dimensiones comparables con la pandemia del 2019. Hay algunas cosas positivas, como que los laboratorios de la región estaban mucho mejor preparados, existen planes, etc. Pero además de estos 4 ejes trascendentales que veíamos, de salvar vidas, reducir la transmisión, proteger a los trabajadores y la vigilancia, un eje importantísimo que tiene tanto vigor ahora es el mantenimiento de los servicios esenciales. La mayor demanda de pacientes al momento es por COVID en la mayoría de servicios de salud, pero la falta de acceso a los servicios, agravada por el miedo de la población, información errada, la limitación de los movimientos por los aislamientos sociales, hace que la prestación de servicios se vea interrumpida. Las consecuencias van a ser dramáticas. La organización sacó esta guía interesante el 1 de junio, donde genera algunas recomendaciones para todas las enfermedades transmisibles específicamente y los servicios de salud, para ver cómo poder adaptar los servicios conforme va ocurriendo la pandemia. Esto no es ajeno a las enfermedades desatendidas, que son las que nos ocupan en esta mañana. No me quiero imaginar cómo están pasando esas poblaciones que han visto sus servicios interrumpidos, que han tenido que detener las operaciones de campo, las distribuciones masivas de medicamentos. Estas enfermedades infecciosas desatendidas, ya de por sí tristes, que están más presentes en las poblaciones pobres, marginadas del mundo, que son causadas por virus, por bacterias, por parásitos, y tienen una carga de 8.89% de la carga está en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Son enfermedades crónicas. Algunas comunidades vulnerables, rurales, tienen más de una de estas enfermedades viviendo, yuxtaposición de estas enfermedades en la misma localidad. Son resultado de la pobreza, de la marginación. Algunas pueden haber venido incluso con el legado de la época de la esclavitud, como la oncocercosis, y todas están vinculadas con los determinantes sociales de la salud. Este lado que vemos no es solo un referente, son tantas enfermedades, pero la ventaja es que la organización y los países, sobre todo los ministerios, los países, tienen éxito en eliminar enfermedades. Hemos demostrado en la región de las Américas que esta última década
ha sido una década muy rica en la eliminación de enfermedades. Se ha eliminado la oncocercosis, el tracoma, tétanos, Chagas transmitido por vectores, por la transfusión sanguínea, paludismo. Argentina en el 2019 logró esta eliminación, tracoma en México en el 2017. En fin, tenemos una larga lista de éxito en eliminación de enfermedades también. Y la organización trabaja con los países en desarrollar mandatos, compromisos que puedan apoyar guías, lineamientos, y tenemos suficientes marcos de referencia para trabajar en estas enfermedades. Tenemos la Agenda de Salud Sostenible de la región de las Américas, que también, además de lo que mencionó Tamar, de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, tenemos un marco sostenible integrado para el manejo de las enfermedades transmitidas en la región. Muchísimos mandatos y políticas, por suerte, que se han generado en consenso entre los países. Tenemos orientaciones técnicas, guías, recomendaciones, manuales, normas en la organización y en todos los países que apoyan la implementación de planes consecuentes para eliminar las enfermedades. Y por supuesto, esto no podría hacerse solo. La organización tiene una larga tradición, sobre todo en el manejo de las enfermedades transmisibles, de trabajar y forjar alianzas. Como ustedes ven, son muchísimos socios que en la década y desde hace mucho tiempo antes han trabajado apoyando a los países en una lucha constante contra las enfermedades transmisibles. Vamos a enfocarnos un poquito en Chagas. Yo no quiero ni pensar cómo puede ser ahora que no hay rociado intradomiciliar, cómo están las vinchucas creciendo en las casas donde aún hay transmisión vectorial. El aislamiento no aplica a los vectores, el aislamiento social no aplica a los vectores, y es una de las cosas que más duele, el pensar que pueden haber familias que están viviendo en casas, como pueden ver el mapa todavía en marroncito, en color mostaza, aquellas en zonas donde todavía se considera áreas endémicas y donde el transmisor intradomiciliar no ha sido interrumpido. Esto realmente es muy triste para aquellas personas que tal vez están escuchando y no saben. La enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida por un parásito y se transmite a través de la vinchuca. Existen muchas maneras de transmisión vectorial, también por bancos de sangre, transmisión vertical congénita, por alimentos, etc. El Chagas en particular, además del control de la transmisión vectorial que se realiza con un rociado, tiene una importancia en la transmisión vertical. ¿Por qué? Y para la organización, la transmisión vertical se la está manejando desde hace un par de años a través del EDMI+, que es un marco de referencia que existía para transmisión de VIH y sífilis, para trabajar con todas las mujeres y prevenir la transmisión materno-infantil, y ahora incluyeron Chagas y hepatitis B. Esto hace que podamos tener un trabajo integrado de 4 enfermedades que pueden ser eliminadas si se trabaja de manera intensa. Y este es el marco de referencia que la organización tiene y que está siendo implementado en toda la región de las Américas y también en otras partes del mundo. Porque no solo la transmisión vertical, dicho de otra manera, por ejemplo en Europa, donde no hay el vector de la transmisión, existe transmisión vertical, es decir, transmisión congénita, y esta estrategia aplica para el diagnóstico y tratamiento oportuno de todas las enfermedades, no solo de una. Algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo. Podemos pensar que vamos a tener un aumento de algunas enfermedades infecciosas desatendidas. Lastimosamente,
si es que los diagnósticos y los tratamientos han sido interrumpidos, especialmente en las zonas donde hay alta transmisión. Pararon las medidas de control operativo, especialmente aquellas que implicaban el entrar a un domicilio, falta de transporte, las medidas de aislamiento, el miedo de la población. La organización recomienda que los programas hagan un esfuerzo al momento para mantener el diagnóstico y el tratamiento de aquellos casos críticos o que iniciaron un tratamiento, no interrumpirlo, de Chagas, pero también de otras enfermedades infecciosas desatendidas. Una reflexión importante es que, al igual que la nueva normalidad nos involucra a todos en diferentes maneras de la vida diaria, también los planes nacionales van a necesitar una revisión de sus metas, revisar cómo está ese estatus de la cadena de suministros que seguramente se vio interrumpida por retrasos en el acceso, pero también por los costos elevados. Los sistemas de información van a tener que apoyar esta reflexión de los programas nacionales para entender cómo está viviendo esta transición de la pandemia en los programas operativos y también poder hacer un análisis posterior de qué medidas tienen que ser ajustadas. Los sistemas de información son importantes. Y una reflexión casi final, diría yo, es que los países están tomando decisiones muy difíciles. Deben poner en la balanza cuál es la demanda de la respuesta a la pandemia urgente, las unidades de terapia intensiva, los hospitales llenos, versus también mantener los servicios esenciales para las enfermedades crónicas, las enfermedades transmisibles, la salud sexual y reproductiva, todo. Esta habilidad del sistema de salud para entregar los servicios esenciales dependerá en qué momento de la epidemia nos encontramos, en qué escenario epidemiológico se encuentra. En países grandes como la Argentina, obviamente la transmisión es muy distinta a la transmisión de casos conglomerados en las diferentes partes. No es lo mismo lo que está sucediendo en el AMBA que algunas provincias como Catamarca, que pasó mucho tiempo sin casos y tiene 30 casos, por ejemplo, que donde hay una transmisión intensa y activa. Los servicios de salud tienen que tener esta capacidad para analizar y balancear cómo tienen que funcionar de acuerdo a su epidemiología de la pandemia. Una gobernanza efectiva, mecanismos de coordinación, priorizar aquellos protocolos y adaptar los servicios que puedan mitigar el riesgo de falla en el sistema. Es decir, hay menos casos, podemos abrir más, reiniciar las actividades. Comienza a haber una transmisión activa, detener nuevamente, evaluar, reiniciar. Yo creo que vamos a ir así. Actividades, analizar cómo va la pandemia, en los casos detenemos nuevamente, reiniciamos después. Va a ser un ejercicio de elástico de los sistemas de salud que ameritan este mecanismo de coordinación, una población muy bien informada y comprometida. La responsabilidad del rastreo de contactos, por ejemplo, es de la población. Los contactos estrechos no pueden salir, deben estar 14 días en una cuarentena tan estricta, y eso solo se logra cuando hay un compromiso y una buena información de la población. Por supuesto, los servicios de salud, eso sí es una responsabilidad del servicio de salud, tienen que asegurar la seguridad del personal y también de la población que asiste con un buen control de infecciones. Y por supuesto, un fortalecimiento de la atención primaria en salud. Eso era un poco el contexto que quería darles sobre las enfermedades transmisibles. Creo que estoy bien en el tiempo. Y perfecto.
les agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias, Tamara, por toda esta información que nos acabas de brindar. Seguramente habrá muchas preguntas al respecto, pero ahora quisiera pasarle la palabra a la doctora Silvia Gold. La doctora Silvia Gold es doctora en bioquímica, graduada en la Universidad de Buenos Aires, es presidenta, como dije anteriormente, de la Fundación Mundo Sano, cuya visión es transformar la realidad de las poblaciones afectadas por enfermedades desatendidas. Y es también fundadora, junto a Hugo Sigman, del Grupo INSUR, que tiene presencia en más de 40 países. La doctora Gold es académica correspondiente de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica de Argentina, es miembro del Consejo Directivo y única representante latinoamericana de la Coalición Internacional de Uniting to Combat NTDs. También es miembro del patronato de la Fundación Museo Reina Sofía de España, del Consejo Consultivo del Grupo de Fundaciones y Empresas, del Consejo Económico y Social de la Universidad Torcuato de Itela y del Foro del Sector Social. En el año 2019, la doctora Gold recibió la medalla de oro de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, y recientemente fue galardonada en la nueva edición del Premio Entrepreneur of the Year por su trayectoria empresarial. Así que con este muy impresionante resumen de su biografía, le paso la palabra a la doctora Silvia Gold. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy un poco aterrada porque yo tengo una señal de internet inestable y cada tanto se me pierde. Me avisan si me dejan de escuchar. La verdad que espero que internet me acompañe. Yo primero quiero saludar a todos, agradecer a Tamar y a Tamara por estar juntas en esta reunión con semejante discriminación de género. Yo creo que unos cuantos pueden quejarse. Es un placer estar con ustedes y con las instituciones que ustedes representan. La verdad que es un orgullo para Mundo Sano estar con Naciones Unidas y con una Organización Panamericana de la Salud, así que un honor. Tamara nos hizo una presentación técnica muy completa y yo creo que voy a agregar solo algunas reflexiones con la idea de ver si abren un poco a la conversación. A mí me gusta este título de la importancia de las enfermedades transmisibles en el contexto del COVID, o de la COVID-19, porque las enfermedades transmisibles vinieron perdiendo espacio en las agendas globales en los últimos años, a expensas de las enfermedades crónicas, de las enfermedades del envejecimiento, y una cierta idea de que ya habían sido superadas, cosa que quienes trabajamos en ellas sabemos que no es así. Y vino a demostrarlo este virus que en pocos meses trastocó el mundo. Nos encontramos con un virus muy contagioso, con una mortalidad alta, que produjo un confinamiento sin precedentes en el mundo, billones de personas encerradas, con medidas que no creíamos posibles. Cuando China cerró fronteras, decíamos, bueno, eso se podrá hacer en China, pero ¿cómo vamos a hacer en Europa o en América para cerrar fronteras en este mundo global? Se cerraron fronteras, la gente vive encerrada hace mucho tiempo, la economía se paralizó con una caída del PBI entre el 3 y el 8% en lo que va del año, con un impacto en la educación, en lo social, en la propia salud, porque la COVID-19 ha hecho desatender enfermedades como los infartos, que una persona muera de infarto en la casa por no ir a urgencias, o que no se vaya a urgencias por una ACV, o que no se siga un tratamiento oncológico. Era inimaginable. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras enfermedades desatendidas? Nosotros trabajamos dentro de las enfermedades transmisibles con un grupo de 20 enfermedades, que así las agrupa la Organización Mundial de la Salud en 20 enfermedades que llama desatendidas. Nosotros nos adherimos a esa denominación, también la llamamos las enfermedades de la pobreza,
y las enfermedades de la inequidad. Son enfermedades que tienen tratamiento, enfermedades que la medicina tiene solución y que la gente no accede. Si antes nos costaba sacar del silencio estas enfermedades, en el contexto de COVID, por supuesto que todo es enormemente más difícil. Pero no es imposible, de eso es lo que queremos hablar, de cómo se hace. De la pandemia se sufre mucho, pero se aprende mucho, como de todas las crisis. Las sacudidas producen también nuevas reflexiones, y nosotros creemos que con innovación y con aprendizaje hay alternativas. En Mendozano trabajamos desde hace 20 años, 25 años de siempre, con 3 pilares fundamentales. Trabajamos creando investigación de terreno para generar evidencia que contribuya con políticas públicas de salud, creando visibilidad de estas enfermedades, y en la medida en que trabajamos en el orden de la salud pública, indispensablemente y siempre trabajamos en cooperación público-privada. Y creemos que en este momento ese modo de trabajo es el camino, y además estamos muy alineados con estas organizaciones con las que estamos hoy. Por eso nos llena de satisfacción estar juntos y pensar juntos. Y los objetivos de desarrollo sostenible que Tamar mencionó, nosotros creemos que es el camino y que es a donde tenemos que ir, y con lo que siempre nos medimos para ver si somos coherentes con esos objetivos y si contribuimos a esos objetivos. Y la hoja de ruta 2020-2030 de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nosotros la compartimos mucho, desde el modo en que fue hecha o se está haciendo con la participación de todas las audiencias, con oportunidad de que todos podamos dar nuestra opinión, nuestra visión, y con un marco, con una estrategia que yo creo que es la correcta, que es primero integración de las enfermedades desatendidas entre sí, e integración de las enfermedades desatendidas con todo el sistema de salud. Cooperación entre los de la estructura, economía, y cooperación con el sector privado y con la sociedad en general. Y es en ese marco en el que nosotros creemos y en el que pensamos que van a venir las soluciones. Hoy leía un artículo muy, muy interesante. Decía que si bien la caída del PBI por COVID-19 es la más grande que se conoce en alguna enfermedad, sin embargo, el costo que tiene la no prevención en enfermedades produce un daño en la economía mayor que el que produce COVID-19. O sea, la no atención de una enfermedad puede afectar en un 15% el PBI, que es mucho más del doble de lo que está produciendo la pandemia. Quiere decir que en el camino de la prevención, en el camino del trabajo de cooperación, en el camino de fortalecer atención primaria, de ser más eficientes en el trabajo, de aprender en qué fallaron los sistemas de salud, porque el virus no lo conocíamos, el virus es nuevo, pero los sistemas de salud, yo creo que no estuvieron a la altura de responder a una pandemia, y no lo estuvieron en la mayoría del mundo. Entonces, reflexionar sobre esto, revisar lo que los sistemas de salud tienen que mejorar, fortalecer prevención, medir mejor impacto, y buscar sinergia, yo creo que nos puede llevar a un camino de oportunidad. Pero poníamos en el título de la convocatoria también futuras generaciones. Me gustaría hablar de futuras generaciones, y habló Tamara sobre el programa EMI Plus. Nosotros empezamos hace un año en Mendozano un programa, es la primera vez que empezamos con lo que llamamos una campaña, con lo que es una campaña, que es Ningún Bebé con Chagas.
Nosotros, por supuesto, queremos que no haya ninguna persona con Chagas y ninguna persona con ninguna de estas enfermedades, pero el sentido de ningún bebé con Chagas es tomar una meta, focalizarnos en una meta más alcanzable, y con esta meta más alcanzable y también más sensible en la medida en que queremos generar más conocimiento, más identificación con enfermedades que afectan a tanta gente. ¿Y por qué también ningún bebé con Chagas? Bueno, hablaba Tamar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La salud es un derecho humano y lo que queremos es igualdad de oportunidades. ¿Qué más significativo que la igualdad de oportunidad de un bebé a nacer sano? ¿Cómo puede ser que un bebé nazca con una enfermedad que podíamos evitar, con una enfermedad que se transmite y que es evitable? Entonces, para nosotros esta campaña está llena de sentido, como alegoría, como identidad con todo lo que representa. Y tiene otra cosa que me gustaría comentar, que es que el programa con el que nosotros llevamos a cabo este programa, esta campaña Ningún Bebé con Chagas, es el programa EDMI Plus de OPS, y para mí es un buen ejemplo de a qué llamamos articulación, de a qué llamamos cooperación. La dirección técnica nos la dan nuestros organismos internacionales, nos la dan los técnicos, los organismos que los necesitamos más que nunca, como también dijo Tamar, estos organismos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y de nuevo estamos frente a un mundo tremendamente golpeado y de nuevo reforcemos esta necesidad de contar con estos organismos internacionales que nos representan, que nos dan directivas técnicas. Entonces, para nosotros seguir el programa EDMI Plus, que ya lo explicó Tamara, seguir este programa, pero implementarlo, medirlo, extenderlo. Bueno, se nos desestabilizó la conexión con Silvia. Quizás aprovechando y dándole una oportunidad a ella que se vuelva a conectar, pero aprovechando que estaba mencionando el programa EDMI Plus, aprovecho para preguntarle a Tamara si nos puede comentar un poco más sobre el mismo y si se espera trabajar en forma conjunta para comenzar. Ahí volví, perdón. Bueno, adelante. Ahí volví, igual terminaba. Perdón, era lo que temía que iba a pasar, pasó casi al final. Perdón, estoy en un lugar con mala señal y no, yo terminé. Ok, bárbaro. Muchísimas gracias, Silvia. Excelente. Bueno, vamos a abrir ahora a preguntas de la gente que nos está escuchando. Y la primera que estaba planteando, cuando se nos había cortado la comunicación con vos, era profundizar un poquito sobre el programa EDMI Plus, y le preguntaba a Tamara qué se espera, si se espera, trabajar en forma conjunta para comenzar la implementación de EDMI Plus en otras áreas geográficas del país, si pudiera contarnos un poquito al respecto. Bueno, nosotros podemos hablar por la región y las recomendaciones. Yo quisiera hacer una puntualización que es muy importante y tal vez sutil, pero que es importante el mensaje para aquellas personas que viven sobre todo en países donde todavía hay una transmisión vectorial. Tener vinchucas en la casa y no tener vinchucas en la casa es un derecho. Yo creo que no podemos olvidar eso. No es posible que a estas alturas del partido, como diríamos, todavía tengamos esas zonas de tanta pobreza donde levantemos un colchón y tengamos vinchucas. ¿Por qué esta reflexión? Porque los países a nivel nacional y subnacional
tienen que ser capaces de hacer este enfoque con el Let Me Plus, que puede ser hecho en todas partes. Es más, de hecho, la organización fomenta que toda mujer en edad fértil reciba una prueba y, si es positiva, tenga su tratamiento, si es que puede recibirlo, biológicamente por sus factores o no de riesgo, y de esta manera vamos interrumpiendo la transmisión. Sin embargo, en estos lugares donde todavía hay transmisión vectorial, donde esa mujer que va a ser diagnosticada y tratada y tiene un hijo que es captado a tiempo por el sistema y diagnosticado y tratado, va a volver a su casa donde todavía tiene vinchucas y se va a reinfectar. Son cosas que tienen que caminar paralelamente. Por eso los países tienen que tener esta capacidad para generar diferentes escenarios, donde no hay vinchucas, donde hicieron su trabajo y terminaron con la transmisión vectorial, y reforzar el paso firme sin parar en aquellas provincias que aún tienen la transmisión vertical. Yo creo que eso es, esa coordinación entre la eliminación vectorial, y la implementación full de Let Me Plus en los países es importante. Muy bien, muchísimas gracias, Tamara. Tengo una pregunta para la doctora Gold, y es sobre los proyectos que tiene Mundo Sano, que incluyen un proyecto de control de embarazadas. ¿Pudieron sostenerse estos proyectos en el marco de la emergencia por COVID o se vieron afectados? Perdón porque te escuché un poco entrecortado, Tamar, si nuestros programas se fueron afectados por COVID. Exacto. ¿Esa era la pregunta? Sí, particularmente sí. El de control de embarazadas. El de control de embarazadas, tenemos dos importantes implementados. En Almirante Brown, con Urbano de Buenos Aires, tenemos uno, y se pudo continuar sistemáticamente, y eso es algo que nos llena de satisfacción, haber logrado en el marco de COVID, y mucho mérito del municipio. Es una clara cooperación con un municipio y con su Secretaría de Salud, que trabaja, que tomó el programa, que se lo pusieron, y donde es realmente una articulación. Siguió perfectamente, se hicieron todas las detecciones. Muy bien. Se cortó la última frase que decías, dijiste que siguió muy bien en Almirante Brown, que se siguieron todas las instrucciones, y ahí te perdimos un segundo. ¿Me escuchaste, Tamar? Sí. Sí, te escuché casi hasta el final. Sí. Bueno, genial, y veo un mensaje que dice: orgullo de pertenecer al Almirante Brown. Sí, para estar orgullosos, lo están haciendo muy bien. Excelente. Bueno, una pregunta que nos llegó acá a través del chat, que es un poco para ambas, es la siguiente: si el uso masivo de la hidroxicloroquina y la ivermectina ha afectado o ha mejorado la disponibilidad y acceso de estos fármacos para pacientes con paludismo o parasitosis. No sé, Silvia, si pudiste escuchar la pregunta. Yo no escuché la pregunta, era para mí, perdón, que es un poco para ambas. La imagen. Sí, yo de ivermectina me encantaría hablar, porque es una droga en la que nosotros creemos muchísimo. Es una droga en la que hace 10 años que trabajamos, porque creemos que está subaprovechada, y la trabajamos porque creemos que hay que mejorar su dosificación, mejorar su disponibilidad, y venimos trabajando en ivermectina para parásitos hace muchos años. Con la aparición de la idea de que ivermectina puede ser útil en COVID, empezamos un primer ensayo, estamos en 30 pacientes de los 45, que es el ensayo, que es una primer prueba de concepto para ver si se reproduce en humanos lo que se publicó
que se produjo en laboratorio, que es que disminuya el crecimiento del virus en presencia de ivermectina. Pero es una droga en la que tenemos mucha expectativa. En la clínica todavía no podemos decir que haya resultados, nuestros por lo menos. Bien, pero el hecho de que podría haber un uso masivo de esta droga, ¿mejoraría también la disponibilidad de la misma para pacientes con paludismo y parasitosis, o al contrario? Nosotros, mira, una de las cosas que aprendimos en Mundo Sano es, viniendo nosotros del grupo de la vida farmacéutica, entendimos que muchas veces la falta de medicamentos es la gran barrera. Y eso fue lo que hicimos en la enfermedad de Chagas, resolver el medicamento cuando faltaba. Hoy pensamos que otro medicamento que podía preocupar es la ivermectina, y por eso hace mucho que trabajamos. Me animo a decir que nosotros podemos asegurar que no va a faltar ivermectina para ninguna enfermedad a un precio competitivo que cualquier gobierno lo pueda comprar, digamos. Ivermectina hoy es un producto que o está donado para algunos programas y para algunos países, o tiene un precio inaccesible. Lo que nosotros estamos tratando de desarrollar, o en algunos países ya probamos, es un genérico a precio competitivo y transparente de ivermectina para la enfermedad que se necesite. Excelente, muchas gracias. Tamara, ¿algún comentario en este sentido? Sí, yo quisiera hacer un comentario sobre la ivermectina. Efectivamente, en mi país le llamábamos la manito de Dios. Yo trabajaba en el Programa Nacional de Oncocercosis y éramos beneficiarios del programa de donación de la Merck de ivermectina en esa época, hace muchísimos años. Y era muy interesante porque no solo apoyó la eliminación de la oncocercosis, sino que efectivamente las parasitosis de los niños y de la población en general disminuyó. Utilizábamos para muchísimas cosas, muchas enfermedades específicas, la ivermectina parasitarias, y era muy buena. Ahora en el contexto de COVID, ustedes saben que efectivamente habían estudios que se están realizando, pero en términos de servicios esenciales, por ejemplo, tristemente es una de las actividades que seguramente se interrumpió. La distribución masiva casa a casa debe haber sido complicada en aquellos países, en la región Brasil y Venezuela, en la zona de Yanomami, son los que aún mantienen oncocercosis, que son los que mayoritariamente, como desde la organización, reciben la medicación donada para estos programas de control. Y en la pregunta de la hidrocloroquina, los estudios preliminares mostraron que no tenían un efecto para reducir la mortalidad. Entonces yo creo que eso, después de un boom en la compra de algunos países que sabemos de la hidroxicloroquina, la organización al menos ha estado haciendo unos grandes esfuerzos con el Fondo Estratégico y los ministerios de salud para poder contabilizar esa demanda y que no haya un déficit en los países. Ese comentario general. Excelente. Muy bien, acá tenemos otra pregunta y es sobre la existencia de programas que analicen la interacción de la destrucción del medio ambiente con las enfermedades transmisibles. La pobreza e incluso es un punto de coincidencia con enfermedades no transmisibles. No sé si lo estás viendo, Tamara, ahí en el chat, y si desde OMS, OPS o desde Mundo Sano están viendo un poco la interacción entre lo que es destrucción del medio ambiente, pobreza y enfermedades transmisibles y no transmisibles, si hay algún tipo de análisis en ese sentido que puedan compartir. Es un poco larga la pregunta, pero creo que apunta a esto de que estas enfermedades se viven en contextos muchas veces de pobreza, muchas veces de un medio ambiente degradado, y si en ese sentido, no sé si Tamara o Silvia quisieran comentar sobre cómo, entiendo que a eso apunta la pregunta, cómo tener una mirada más holística respecto a estas situaciones, ¿no? Y si desde sus respectivas organizaciones lo están viendo de este modo.
Bueno, si puedo hacer un comentario, efectivamente, las enfermedades desatendidas, sobre todo en las zonas rurales, necesitan de un abordaje integral justamente por esto. Un buen ejemplo de la destrucción del medio ambiente y de la tala de los árboles se da con la leishmaniasis, se da también con la fiebre amarilla, por ejemplo, cuando el ser humano entra a un espacio donde no debería estar, donde antes estaba definido para animales silvestres, para monos, y el ser humano al entrar a este espacio encuentra un espacio ideal, el parásito, para entrar al ser humano, y se debe básicamente a la destrucción, que está muy relacionada con la destrucción del medio ambiente, la tala de los árboles, por ejemplo, cómo vamos ganándole este espacio a la selva. Entonces, de hecho, por eso el abordaje integral que propone todos los marcos de referencia a lo que nos estamos refiriendo del manejo integrado de las enfermedades desatendidas, por ejemplo, tiene este abordaje, el tratar de hacer desde el nivel local un abordaje con las municipalidades, con la población, para intentar mitigar de alguna manera estos efectos nocivos, ¿no? Perfecto. Muy bien, tenemos acá otra pregunta que nos llega desde Salta y en realidad la voy a combinar con una pregunta a la doctora Gold, porque nos están preguntando si se puede hablar un poco más, de manera más específica, del programa Ningún Bebé con Chagas. Así que la pregunta sería si podemos describir un poco más el proyecto en sí, y desde Salta puntualmente nos preguntan sobre el programa de pesquisa de mujeres en edad fértil y embarazadas que están desarrollando en Almirante Brown. Así que, doctora Gold, si pudiéramos comentar un poco sobre el programa en general. Sí, el programa en general es, un poco lo describía Tamara, el programa es largo, es hacer el screening en todas las embarazadas. Lo que le puedo ofrecer es que nos contacte, que nos escribamos por mail. Nos encantaría a nosotros reproducir en distintos lugares. En Salta tenemos una sede de la Fundación donde hacemos otros programas, no este, pero sí hacemos programas de control de Aedes. En Tartagal tenemos nuestra sede, tenemos mucha relación tenemos convenios con la Universidad de Salta. Con mucho gusto podemos hablar y ver cómo podemos hacer para colaborar. Lo que hacemos nosotros es ayudar a la Secretaría de Salud del municipio que le interese, a lo mejor a destrabar algunas dificultades para poder ponerlo en marcha. En Almirante Brown hace por lo menos 2 años que está funcionando, ya tenemos estudios de distinto tipo, así que ya es un buen modelo de cómo podemos hacerlo. Yo diría que nos podemos comunicar con Emanuel Campos por fuera de este mail y perdón, pero tenemos en Salta un programa implementado. Yo estaba pensando en Ciudad de Salta. Nosotros tenemos un programa de EDMI Plus en triple frontera de Chaco, de región chaqueña. Tenemos una Chaco boliviano, Chaco paraguayo, Chaco argentino, en provincia de Salta, en Santa Victoria Este, es el punto argentino. Y hace ya por lo menos 1 año, y es conmovedor ese estudio, porque llegar ahí y hacer control en embarazadas, que a lo mejor no habían tenido ningún control, y llegar ahí y hacer el control de la embarazada. Yo tengo cifras de, hemos controlado 1.100 embarazos en esa región. Hemos tratado ya a embarazadas que encontramos positivas y que las tratamos después del embarazo, porque durante el embarazo no se pueden tratar, a 19. Hemos analizado 63 bebés que nacieron de mamás con Chagas, de los cuales 5 fueron positivos y ya se trataron. Y además aparecieron hermanos. Esas madres dicen, yo tuve hijos antes, y traen a esos hijos mayores y aparecieron hijos positivos mayores que también fueron tratados. Así que de esos son 7 niños que se habían escapado al diagnóstico oportuno en el momento del nacimiento,
y que fueron diagnosticados ahora y ya tratados. Así que pongámonos en contacto fuera de este chat para no entretener a los demás y con todo gusto apoyamos programas. Excelente, Silvia, muchas gracias. Quizás para ir cerrando, le comento a la audiencia que, bueno, vamos a hacer unas palabras de cierre y quisiéramos pedirles, por favor, dos cosas. Una es que se queden con nosotros para ver justamente un video sobre este tema, sobre esta campaña de Ningún Bebé con Chagas, que es realmente muy conmovedor y vale la pena. Y segundo, quisiéramos pedirles a todos que por un momento prendan sus cámaras para poder sacar una foto que incluya todos los rostros de todos ustedes, los participantes. Así que para cerrar, les pido a la doctora Mancero y a la doctora Gold que nos digan en formato tweet, en una frase, ¿cuál creen que es el mensaje más importante a tener en cuenta en este momento respecto a las enfermedades transmisibles en este contexto en que estamos viviendo? ¿Cuál sería la recomendación número 1? ¿Cuál sería la cosa que ustedes esperan ver suceder? En una frase corta y contundente, que nos podamos llevar todos como mensaje final. Doctora Gold, ¿se le ocurre algo así como bien puntual? Sí, a mí me gustaría que estas enfermedades las tenga en su cabeza el médico de familia, que en el primer nivel de atención, cuando llega una persona que pueda tener cualquiera de estas enfermedades, su médico las busque, las trate, las prevenga, que esté en el primer nivel de atención. Ahí estaríamos muy contentos. Excelente. ¿Tamara? Gracias. Yo creo que el mensaje en este momento de la pandemia es analizar cómo está la epidemiología del COVID y hacer esfuerzos para mantener los servicios esenciales, incluidas las enfermedades desatendidas, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que todos han prendido sus cámaras, así que vamos a aprovechar para sacar esta foto colectiva de todos y todas, y aprovecho para agradecerles una vez más que se hayan unido, que hayan participado. Esto está grabado, así que se los podemos hacer llegar, si así lo desean. Cualquier otro comentario o pregunta también nos pueden escribir por el chat, y van a ver en el chat también que aparecen los mails de la doctora Gold y de Mundo Sano. Nosotros podemos también hacerles llegar la dirección de la doctora Tamara de OMS OPS. Así que sin más, agradezco muchísimo tanto a la doctora Gold como a la doctora Mancero por haber dado este tiempo y haber compartido tanto conocimiento y estas reflexiones que seguramente nos van a ayudar muchísimo en estos meses que nos esperan, con todas las inquietudes y con todas los interrogantes que nos quedan todavía, pero a no olvidar estas enfermedades transmisibles, a no dejar que por la pandemia todo el resto se deje de lado, eso es fundamental. Así que sin más los invito a que vean con nosotros el video, les agradezco nuevamente y seguimos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Tamar, muchas gracias a vos por la excelente moderación. No, gracias a vos, Silvia. Todos los bebés heredan algo de sus mamás. Florencia va a heredar el pelo. Juan va a ser alto, muy alto. Laura no va a pasar el 1,50 m, como mamá. Pedro va a heredar su nariz. Celeste, su facilidad para las lágrimas. Y Marcos, su generosidad.
Pero Ana iba a heredar el Chagas que su mamá tenía. Porque antes de quedar embarazada, decidió hacerse el tratamiento y se curó. Por eso ahora Ana va a heredar la sonrisa de mamá, sus manos, sus ojos, su fuerza, su valentía. Cada año nacen 9.000 bebés heredando el Chagas de su mamá. Hagamos que sean 0. Con un simple examen y tratamiento, el Chagas se cura.